Bien. ¿Pueden ver la pantalla bien y me escuchan bien? Lamento que de vez en cuando se me corta y yo me olvido y sigo hablando, ¿sí? Avísenme porque así por lo menos recuperamos el momento. Bien, entonces, estábamos con esta forma de expresar las reacciones que van en forma secuencial, pero pueden ser aleatorias, es decir, no me importa quién entra primero y quién sale primero, que sería lo que tenemos allí. Y acá está expresado lo mismo. Entra A, después entra B, o entra B y después entra A. Lo que tenemos es el ternario, sea como sea. Y después lo mismo, puede salir P o puede salir Q, dependiendo de cuál sea la preferencia de la reacción. Y si no, tenemos la posibilidad de mecanismo ordenado. El mecanismo ordenado quiere decir que ingresa primero un sustrato, luego ingresará el segundo, pero cuando ya el primero está transformado. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, entra el primero, se transforma, después entra el segundo y sale el primer producto y luego sale el segundo. Estos son ordenados y tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, este tiene el NAD, la enzima con el NAD, el etanol que se transforma en acetaldehído y la enzima queda unida al NAD reducido y luego sale el NAD reducido. Ese es uno ordenado. Y después están las de ping pong, que eso ya nos complicaría demasiado. De todas formas, normalmente, en el caso de las reacciones con un mecanismo ping-pong, lo que tenemos es que se forma el complejo entre el primer sustrato y luego se transforma ese sustrato en producto, pero momentáneamente la enzima ha cambiado su estructura para poder luego unirse a la otra molécula. Es decir, tenemos que E se transformó en F, P es el producto, sale el producto, queda F, y F se une con el otro sustrato. A ver si lo repito. Tenemos la enzima, el compuesto, el primer sustrato que es A. Se une la enzima con el primer sustrato. Durante la transformación del sustrato en producto, que es A que se transforma en P, la enzima queda momentáneamente con una estructura no la correspondiente al estado libre, sino un poco cambiada, y esa F, que es la enzima cambiada, se va a separar del producto y se va a unir ese F con el otro sustrato. En ese caso queda el complejo enzima-sustrato, se transforma ese sustrato en el producto que corresponde, que en este caso es Q, y la enzima vuelve a su estado original. Bien, entonces ahí la
forma modificada momentáneamente de la enzima, por lo general es una enzima que está unida por unión covalente con algún grupo funcional, por ejemplo, un acilo o un fosfato, etc. Bien. Bueno. Y después tenemos las reacciones de transferencia de grupo. En este caso, la enzima con el primer sustrato, supongamos, tenemos un aminoácido. Esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de aminoácidos, y lo vamos a volver a ver porque se va a entender mejor. El aminoácido pierde el grupo amina y lo recibe un carbonilo. Entonces cambia ese aminoácido en el producto que corresponde y luego se transfiere a otro compuesto. Entonces, ahí estamos. Se transfiere el grupo amina de la enzima a otro cetoácido para que se transforme en un aminoácido, que es lo que tenemos acá. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el metabolismo de los aminoácidos. Así que quédense tranquilos porque lo vamos a volver a ver, aunque no se entienda muy fácilmente ahora. Bien. Entonces, esto es lo más frecuente, es que no sean sustratos únicos, individuales, o digamos un solo sustrato que se transforma en un producto. Por lo general es un sustrato y otro sustrato que se van a transformar en dos productos. Bien, eso por una parte. Vamos a ver qué otra cosa teníamos. Bueno. No. ¿Por qué no me deja salir? ¿Alguna pregunta tienen? Me parece que no. Bueno, vamos a la valoración de enzimas. Bueno, ustedes habrán oído seguramente que cuando compramos algún medicamento, que podría ser, por ejemplo, un antibiótico, se habla de cantidad de unidades del antibiótico. Bueno, en el caso de las enzimas sucede exactamente lo mismo. Unidades de concentración o molaridad, eso es una manera de expresar la cantidad de enzima que tenemos, o bien en la actividad catalítica que se produce. Esas formas de expresión son las que normalmente se usan. Unidad de enzima o unidad enzimática. En algunos casos lo tenemos como unidades internacionales y tiene una definición. Es la cantidad de enzima que cataliza la transformación de un micromol de sustrato por minuto en condiciones normalizadas, o sea, de temperatura, pH, etc. Y después tenemos otra unidad
que es la que se llama catal. En este caso, no hablamos de micromoles, sino directamente de moles, o sea, es una unidad mucho más grande. El catal es la cantidad de enzima que transforma 1 mol de sustrato por segundo. Fíjense que la otra era 1 micromol por minuto. En cambio, el catal es 1 mol de sustrato por segundo. Y hay otra unidad que se presenta y es cuando se aclara en dónde está esa enzima. Es decir, la actividad de la enzima, ¿dónde? En una proteína, en un tipo de, digamos, de soporte para esa enzima. Entonces hablamos de actividad específica. Esa actividad específica nos da una idea de la pureza de la enzima. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una actividad de 10 unidades por miligramo de proteína? Pero purifico. Y esas 10 unidades, cuando purifiqué, me quedaron en medio miligramo de proteína. Quiere decir que yo tenía proteínas que no eran la enzima. A ver si me entienden. Supongamos que tengo como referencia 10 unidades en 1 miligramo de proteína. La enzima es proteína. ¿Quiere decir que ese miligramo es todo proteína enzimática o tiene otras proteínas que no son la enzima específicamente? Bueno, si yo purifico y vuelvo a obtener 10 unidades, pero ahora en medio miligramo, quiere decir que yo tenía medio miligramo de proteínas que no eran la enzima. No sé si me entienden. ¿Se queda claro eso? Bien, entonces, actividad específica. Actividad específica es cuando estamos indicando cuál es el soporte de referencia para la enzima. O sea, miligramos de proteína o a lo mejor eran 10 gramos de proteína. Bien, quiere decir entonces que lo que nos interesa es directamente cantidad de unidades de proteína enzimática directamente. Yo tengo un recipiente que es un tubo de ensayo tapado que estaba en la heladera y me indica 100 unidades de enzima, de una enzima determinada. Bueno, estoy contenta, conforme. Tengo 100 unidades, pero a lo mejor, si yo purifico, esas 100 unidades están en mucha menos cantidad del material que está dentro del tubito. Eso depende si nos interesa o no tener datos sobre la composición de lo que estamos utilizando como material enzimático. Lo más frecuente es usar directamente el número de unidades. Cuando es necesario especificar,
entonces se indica cuál es la cantidad de proteína, la referencia es la cantidad de proteína que donde está presente esa cantidad de unidades de enzima. Y eso nos dice la pureza, porque en el ejemplo que les di recién, cuando teníamos 1 miligramo y purificamos y nos dio medio miligramo y la misma cantidad de unidades, quiere decir que la pureza de la enzima mejoró cuando pasé de 1 miligramo a medio miligramo, porque eliminé medio miligramo de otras proteínas que no eran la enzima. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Cualquier cosa pregunten, por favor. Bueno, eso es entonces con respecto a cómo se valoran las enzimas. O bien en forma de unidades, y tenemos unidad de enzima, que es la cantidad de enzima que cataliza la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto en condiciones normalizadas, o el catal, que era la cantidad de enzima que transforma 1 mol de sustrato por segundo. Y la otra era la referencia al número de unidades por miligramo de proteína. ¿Estamos? Es decir, usamos este dato de unidades acá por miligramo de proteína. Bien, con eso tenemos la valoración completa. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió entonces? ¿Y lo de los mecanismos se entendió? Creo que no nos queda nada más, si no me equivoco. Cualquier pregunta que les surja mientras están respondiendo al cuestionario y a los problemas de cinética, me mandan un correo y no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, yo creo que estamos completos y ya hemos recorrido todo lo que corresponde a proteínas. Bien. Bueno, esta era la que estuvimos viendo. Y la regulación se las puse también en la plataforma. Tienen los enzimas alostéricos y la regulación de la actividad enzimática. Y fueron todas las cosas que estuvimos viendo en el PowerPoint de enzimas en la parte 2. ¿No? Eso fue lo que vimos, las curvas y todo. Recuerden bien las curvas, lo que es la curva más común, que es la hipérbola, y la curva sigmoide, que es la que corresponde a las enzimas alostéricas. Bien, creo que con esto estaríamos también.
Bueno. Por ahí en alguna de los problemas de cinética tienen que utilizar estas definiciones de unidades. Si no me equivoco, hay no sé si uno o... Sí, acá está. Es el problema... 5 es, creo que sí. Bueno. Muy bien. Los problemas, ¿cuántos son en total? 10. Tienen 10 problemas, así que resuélvanlos y me los pueden mandar por correo electrónico o los pueden subir a la plataforma como les venga mejor, para que ustedes queden con la devolución con respecto a los problemas que resuelven. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que si necesitan repasar las clases, están en YouTube, ¿sí? Muy bien. Entonces los libero por hoy. Creo que fue un poco intenso. Buenas noches y nos vemos el sábado. Buenas noches. Descansen. Gastón, ¿te hago una pregunta? Si estás ahí todavía. No, me parece que no. Ok.